Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Hoy con varios temas a tratar. Tenemos que hablar, por supuesto, sobre la evolución del COVID-19 y la ola de Omicron que parece que va bajando. También sobre el inicio de las clases y varios problemas de medio ambiente. Así es, incluyendo el arresto de un coronel. Pero también vamos a hablar sobre el índice de percepción de la corrupción publicado esta semana por Transparencia Internacional y la posición de República Dominicana. Y finalmente, el tema del fideicomiso, con muchos aspectos interesantes. Esos son los temas de esta noche. Regresamos de inmediato. Esta misma semana. Bien, amigos, la pandemia ahora con la variante de Omicron, ha habido muchísimos contagios, pero dice la Organización Mundial de la Salud y médicos dominicanos también dicen que se está llegando a una meseta, que de aquí en adelante entonces va a haber cada vez menos casos. Aquí ahora se plantea vacunar a los niños desde los 5 años de edad. Esa disminución de los casos se puede ver en los boletines de epidemiología que se emiten cada día. La semana pasada ustedes recordarán que cada día se superaba el récord del día anterior, con más de 7.000 casos por día. Sin embargo, esta semana hemos visto un promedio de 2.000 y tantos casos diarios. O sea que ha empezado a disminuir la positividad de esta ola en República Dominicana. Y por eso epidemiología afirma que ya podríamos haber pasado el pico de esta ola. Sí, ahora con el inicio de las clases, el tema que también vamos a tocar en un momentito, el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Zenén Cava, se ha mostrado de acuerdo con que se vacune a los niños a partir de los 5 años de edad. Escuchemos. Estamos hablando del Arturo Grullón, que están ampliando para más camas. Y estamos hablando del Robert Reed, que también están ampliando. También el Santo Socorro. Mira, esta semana la Sociedad de Infectología le hacía una petición a las autoridades sanitarias y era que pensaran en posponer o ver de qué manera se daba algún tipo de exención para la entrada en vigencia de la petición de la tarjeta de vacunación con las 3 dosis que iniciaría este próximo lunes 31. Y lo que decía la presidenta de la Sociedad de Infectología es que miles de dominicanos se han infectado ahora a finales del año pasado, principios de este año, y que por lo tanto no se han aplicado esa tercera dosis. Y le pedían a las autoridades que tomaran esto en cuenta. De todas formas, las autoridades reafirmaron en su habitual rueda de prensa esta semana que la medida entrará en vigencia este próximo lunes. Se ha hecho el anuncio oficial de que la van a pedir, pero del anuncio oficial a los hechos hay mucho trecho, porque se deberían estar pidiendo las tarjetas de vacunación con 2 dosis y no se piden en ningún lugar. Duraron unos días pidiéndola y después eso se diluyó. En ningún sitio están pidiendo eso ahora. Creo que en los bancos nada más. Y ya ni la ven mucho tampoco. Ni se está supervisando el cumplimiento, porque en esa rueda de prensa de esta semana de salud pública decían que ellos tenían inspectores regionales, pero ¿dónde es que se está supervisando? Porque tal y como tú dices, no se está pidiendo la tarjeta de vacunación prácticamente en ningún lugar. Sí, entonces, ¿quién asegura que ahora sí la van a pedir? La Serie del Caribe ya comenzó, vamos a ver cómo va a estar el estadio Quisqueya Juan Marichal, ¿verdad? Y si van a pedir la tarjeta de vacunación con 3 dosis para entrar. Hubo una buena noticia que fue el inicio de la venta de pruebas de antígenos en las farmacias. Había que pagar antes 2.000 pesos, una prueba que no es concluyente, para entonces tener derecho a una PCR que aporte el gobierno. Pero después vino la mala noticia, que la que usted se hace en su casa sirve para usted saber, pero no para fines oficiales. Por lo tanto, usted no puede hacerse una prueba de antígeno en su casa, de la que venden en la farmacia, porque no le sirve, por ejemplo, para una licencia laboral, ni para ninguna diligencia oficial. O sea que de todas maneras hay que hacer el gasto.
De todas formas vas a tener que pagar los 2.000 pesos por una de antígeno o los 4.000 pesos por una PCR. No entendemos por qué no le dan validez a estas pruebas si el objetivo de llevarla a las farmacias es que llegara de una forma más asequible a la gente. Pero yo no sé si tú recuerdas que hace 2 semanas ya que el presidente Luis Abinader dijo que él había encargado al Gabinete de Salud para que prepararan una resolución para modificar lo de la exigencia de la prueba de antígeno para poder hacerse la PCR, que ha sido también un reclamo del Colegio Médico Dominicano y de toda la sociedad. Pero no lo han hecho. O sea, dejaron que pasara la ola de Omicron y todavía no lo han hecho. ¿Y qué es lo que están esperando? No lo van a quitar nunca eso. Sobre este tema también opinó el presidente del Colegio Médico Dominicano. Esto fue lo que dijo el doctor Zenén Cava. Y nosotros creemos, en primer lugar, que deben de ser asumidas, no solo por el Estado, porque no cualquiera va a hacerse no cualquiera va a hacer cola a hacerse esas pruebas. Bueno, ya ustedes lo escucharon, también le preocupa que la gente no va a saber, o muchas personas quizás no van a entender cómo hacerse bien la prueba. Por eso hemos dicho que hace falta una campaña de orientación a la gente a través de la televisión y de la prensa. Un instructivo, que hagan volantes, que los repartan, que los den en la entrada del metro, en las paradas de guaguas, en fin. Porque hace falta información. Pero sobre todo, la prueba debería ser válida para fines oficiales. Y hablando de escuelas, precisamente ya por fin, el martes de esta semana, se abrieron las clases presenciales. De repente se curaron el 80% de los maestros que, según Eduardo Hidalgo, estaban contagiados. Se sanaron todos al mismo tiempo. La verdad es que estaban sintiendo el rechazo de la población, porque todos los trabajadores de todo tipo de labores estaban trabajando, menos los maestros, y no se habían contagiado en las escuelas porque no había clases. Entonces, la verdad que era bastante insostenible. Bueno, pues qué bueno que ya se están dando clases presenciales en las escuelas públicas, porque esa es la otra. La ADP es un gremio, ¿verdad? Es el gremio de los maestros. Le hacen huelga solamente a las escuelas públicas. No le hacen huelga a los colegios privados. Y no es verdad que los colegios privados le pagan mejor que las escuelas públicas. Es al revés. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, que un colegio privado lo puede despedir. Esa es la explicación. Bueno, pues qué bueno que ya hay clases. Como lo han dicho diferentes médicos, están mejor en un aula donde hay protocolos de seguridad y materiales de seguridad que solos en sus casas o caminando por las calles. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre agresiones al medio ambiente, incluida una de parte de un coronel de la policía. Ya volvemos. Esta misma semana. Es rara la ocurrencia de tantos incendios forestales al mismo tiempo. En la Sierra de Bauruco, que es un parque nacional protegido, hubo 3 incendios simultáneos en 3 puntos diferentes. Y cuando los apagaron, hubo 3 más también simultáneos en otros puntos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? Ni siquiera en Cuaresma sucede eso. En Cuaresma, por la temperatura y se secan la hierba y otras cosas, y cualquier chispita, cualquiera que tire una colilla de un cigarro o que quema un pedacito para hacer un conuco, entonces el incendio se extiende. Pero estamos en invierno todavía. Y todos estos incendios forestales simultáneos. Bueno, pues ya se declaró uno también en Loma Grande. Una loma que no habíamos escuchado nunca que estuviera incendiada. Realmente que llama a suspicacia la ocurrencia de tantos incendios forestales.
Pero esa no ha sido la única agresión al medio ambiente de los últimos días. Esta semana, 2 casos de extracción de material de manera ilegal. Uno, el de las dunas de Baní, que se viene denunciando hace tiempo, pero que esta semana fueron ocupados 7 camiones volteo, detenidos sus choferes, se sabe incluso hasta la ferretería donde era llevado el material, pero todavía no se ha sometido a nadie. Y es por eso que ambientalistas dicen que las autoridades han sido muy permisivas con la extracción ilegal de material. Y también el caso entonces del margen del río Jaina, por el que ha sido sometido el coronel Palavé. Pero vamos a ver primero lo que dicen los ambientalistas sobre la extracción de arena y material de nuestros ríos y las dunas de Baní. Someter a los dueños, a los grandes dueños, hay que someter a las grandes ferreterías que comercializan. Es necesario e importante que las autoridades le den la debida atención no solamente a la prevención del nuevo fuego, sino a perseguir a los causantes de estos otros incendios, a llevarlos ante la justicia y que se le aplique el debido régimen de consecuencias. El ecosistema arena es un ecosistema bastante frágil y para poder crearse toma un tiempo, miles de años para poder tener esa estructura. En el caso de las dunas de Baní, es también una zona protegida, pero que estaba en desprotección total en los hechos. Ocuparon toneladas de esas arenas en un negocio. Y tal y como tú señalas, no hay forma de que se sepa quiénes son los responsables de eso. No son dos desbaratados, porque... No, 7 camiones. 7, ajá, ¿y quién tiene dinero para tener 7 camiones volteo? No puede ser un arrancado, ¿no? Exactamente. Entonces, hace falta que se identifiquen ya y que sean sometidos a la justicia. Y por otro lado, en el caso que tú señalaste, eran arena del río Jaina, una cantidad de camiones sacando arena de ahí, y el dueño supuestamente es un coronel de la policía. Y digo supuestamente porque debería averiguarse bien de quién son los camiones, si no era una protección que se le estaba vendiendo a los verdaderos dueños. O es que él se dedica a ese negocio también, a un negocio ilegal. De todas maneras, fue arrestado y la dirección de la policía lo suspendió. No sé si ese es el procedimiento, suspenderlo, porque un oficial que se dedica a violar la ley no debería ser suspendido, sino echado de la institución. Y ahí voy, porque el coronel Palavé ya era famoso por otros hechos, ¿eh? Sí. Cuando él estuvo destacado en Santiago, varias quejas hubo de los ciudadanos por atropellos cometidos por el coronel Palavé. Algunos de ellos quedaron grabados en cámaras de seguridad, como por ejemplo explotándole en piscina a moradores en Semana Santa, como por ejemplo apuntando gente a la que mandaba a detener. Después te dicen que es un intercambio de disparos y lo matan. Sí. Y esos atropellos quedaron captados en video. Él incluso fue llamado por el Ministerio Público a declarar por esos casos. Y cuando esos videos se hacían virales, pues él lo que hacía era que los suspendían. La famosa práctica de la policía. Cuando ya un caso es tan escandaloso que no se puede tapar, entonces te hacen una suspensión, pero al ratico lo mandan para otro lado. Y eso era lo que había pasado con el coronel Palavé. Que había un escándalo, lo mandaban para otra zona. Pero ¿qué dicen las autoridades de medio ambiente cuando lo detuvieron ahora por este caso de extracción ilegal de material? Que él dijo que esa mina era de él y que la administraba su hermano. Oye, él es dueño de un pedazo del río Jaina. Sí, donde está prohibido hacer extracciones. Sí, porque él es coronel. Bueno, qué bueno que al menos ha habido intervenciones en estos casos, pero la verdad es que hay que hacer respetar las leyes de medio ambiente. Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Avanzamos, pero muy poquito. Esta semana, Transparencia Internacional y su capítulo en República Dominicana, Participación Ciudadana, dieron a conocer el índice de percepción de la corrupción, una medición en la que siempre hemos salido muy mal parados.
La buena noticia es que este año avanzamos 2 puntos en el índice por varios motivos. Uno de ellos es que otros países bajaron. Entonces, como otros países bajaron varios puntos, quedamos nosotros un poquito más encima. Pero también por, evidentemente, medidas como la designación de un Ministerio Público Independiente, de una Cámara de Cuentas independientes. Ahora, sin duda alguna, todavía nos falta mucho. Bueno, porque erradicar las prácticas corruptas realmente no se logra de la noche a la mañana. Sin embargo, a mí me extrañó que solo avanzáramos 2 puntos cuando el Ministerio Público está haciendo un trabajo formidable. Uno no sabe de dónde sacan tanta capacidad para estructurar tan bien como lo han hecho esos expedientes y para estar en camino de sanción una cantidad de hechos graves de corrupción. Ha habido corrupción en la actual administración también, pero se han enfrentado muchos de esos casos y algunos están hasta presos. De manera que yo me encuentro que fue poco el avance. Bueno, pero es que erradicar esa percepción que tiene el dominicano de que aquí todos se los roban, eso es un trabajo que no es de un día para otro, ¿eh? Porque la realidad es que eso es lo que ha pasado históricamente en nuestro país y hubo un hecho que probablemente influyó también en ese resultado del índice y fue la sentencia del caso de Brecht, ese final del caso de Brecht sin sobornados. Donde no hubo sobornados. Eso fue muy reciente. Yo me imagino que las muestras fueron recogidas antes. De todas maneras, bueno, avanzamos, pero muy poca cosa. Yo creo que en los hechos hemos avanzado mucho más que en la percepción. Esa es la impresión que da. Por ejemplo, en el 2021 dijo Participación Ciudadana que se produjeron actos de corrupción y violaciones a las leyes que requirieron la suspensión o cancelación de más de una decena de funcionarios del actual gobierno, muchos de los cuales podrían quedar sin sanciones. Estas declaraciones las dio Lady Blanco, la coordinadora de Participación Ciudadana, pero hay que señalar que también se dilucidaron los casos del Instituto Postal Dominicano, donde se desmanteló toda una estructura de corrupción. También en INAVIE, que es el Instituto de Bienestar Estudiantil. Esos son los que compran el desayuno escolar, el almuerzo escolar, la merienda, todos los por uniformes. Cierto, esta semana, a propósito de ese mismo caso, Compras y Contrataciones dijo que encontró elementos penales que va a llevar al Ministerio Público para que sean investigados. No solamente en la pasada administración, que eso estaba dado por Chele, sino que los ha encontrado ahora también. Bueno, estuvo el caso también de la lotería, donde también fue sometido el que era su director después de ese escándalo del concurso amañado. Tiene medida de coerción, está preso. Sí, está preso. Así mismo es. Bueno, esperamos que en la medida en que se vayan desarrollando los procesos, porque hasta ahora está el trabajo del Ministerio Público, pero esos hechos no han ido a juicio de fondo todavía. Entonces, suponemos que cuando haya condenas, si las hay y debe haberlas, entonces el índice de percepción avanzará aún más. Eso es lo que hay en relación con esto. En el próximo bloque vamos a hablar del tema que más llamó la atención durante toda esta semana, que fue el del fideicomiso para Punta Catalina. Un fideicomiso público. Bien, amigos, no hay muchos abogados que dominen el tema de los fideicomisos. Y figúrense si esos son los abogados, que seremos el resto de los mortales dominicanos. Y aquí se conocían fideicomisos privados, y eso lo hace la gente muy rica para preservar patrimonios y administrarse con equidad para los herederos y ese tipo de cosas. Pero aquí no se usaban los fideicomisos públicos. En este gobierno se han planteado ya por lo menos 3. El RD Vial, que manejaba el tema de los peajes,
uno para el desarrollo de Pedernales y últimamente el que fue enviado al Congreso para la administración de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Ese proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados sin un solo voto en contra. Oigan bien, porque esto es muy importante a la hora de discutir este tema. Sin un solo voto en contra. Lo aprobaron los legisladores del PRM, los del PLD, los de la Fuerza del Pueblo, los del PRD, los del Partido Reformista, los de Alianza País, los de todos los partidos. Hubo muchos que no votaron, pero tampoco fue por una actitud de torpedear el proyecto, ni mucho menos. Sino que nunca votan todos. Pero ahora andan dándose golpes en el pecho porque después de que han salido una serie de señalamientos públicos, se han dado cuenta que debieron pedir explicaciones. Según declaraciones tanto de Rubén Maldonado como de José Horacio Rodríguez, de la Fuerza del Pueblo y de Alianza País, ellos aprobaron el informe que les llegó de la Comisión de Hacienda, que decía que eso era un fideicomiso público y que no se iba a privatizar Punta Catalina. Y bueno, todo el mundo levantó su mano y aprobó, pero sin leer ese contrato, que es lo que ha dicho Rubén Maldonado, que ellos no leyeron el contrato. Lo que ha pasado es una vergüenza y nos plantea que tenemos que exigir una reforma del Congreso. Miren lo que pasó. Primero lo someten y lo aprueban sin leerlo. Entonces, en la prensa es que surgen los cuestionamientos. Y luego en las organizaciones civiles, participación ciudadana sobre todo. Y después de que los del PLD y la Fuerza del Pueblo y otros oposicionistas lo apoyaron con su voto y ven que se le están haciendo cuestionamientos y dijeron, oh, ¿y cómo fue que no nos dimos cuenta de eso? Esa guagua se nos fue. Entonces le cayeron atrás y trataron de montarse en la guagua. Tratándose de la obra pública más cara que se ha construido en la República Dominicana, porque si tú me dices que fue un proyectico que se le pasó por ahí, pero es un contrato para la obra pública más cara que se ha hecho. Exactamente, mira, el gobierno ha aclarado varias cosas y de una manera muy enfática el presidente Abinader ha dicho nunca va a pasar al sector privado. Lo que pasa es que, aunque sea así, tiene varias partes que hay que verlas con lupa porque llaman a inquietud. Ahora bien, ¿qué hicieron esos partidos de oposición? Al ver que la sociedad civil y alguna parte de la prensa estaban criticando el proyecto. Oh, pero vamos a criticar nosotros también. ¿Cómo vamos a dejar pasar una oportunidad de darle funda al gobierno? Y entonces comenzaron a darle funda, pero a lo mismo que lo aprobaron. Los mismitos que lo aprobaron. Entonces, eso nos hizo recordar a muchos el contrato de la Barrick Gold. Aprobaron un contrato para que esa empresa transnacional explotara el oro de Cotuí con un negocio muy bonito. El 97% del oro para la Barrick Gold y el 3% para su legítimo dueño, que es el pueblo dominicano. 97-3. Y después de que se supo que vino el escándalo, ya estaba aprobado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la excusa que dieron los legisladores, muchos de los que aprobaron eso? Que fue que ellos no lo leyeron. Recordemos que el entonces presidente Leonel Fernández mandó, con ese proyecto que lo mandó él al Congreso, lo mandó con un mensaje, con una carta pidiendo su aprobación, porque eso era bueno para el país. Entregar el 97% del oro para quedarnos con el 3%. Y de una manera insólita, creo que es la única vez que yo sepa que además de un mensaje del presidente va el de un presidente de otro partido que supuestamente de oposición, que era Miguel Vargas, que era en ese momento presidente del PRD, que manda otra carta a los legisladores PRDistas diciéndole que aprobaran ese curso.
Entonces, la excusa fue, no lo leímos porque nos dijeron que lo aprobáramos. ¿Y qué hace usted ahí? ¿Por qué usted cobra todos los meses si no es para estudiar cada proyecto que llegue ahí? Entonces usted nada más es legislador para el barrilito, para la exoneración, para la canastilla, para los frijoles con dulce y en fin, para hacer campaña con los recursos del presupuesto del Congreso. Ahora, yo creo que ahora no podemos quedarnos enchivados ahí porque el proyecto va para la Cámara de Senadores. Y ya sí es verdad que los senadores no tienen ninguna excusa de decir que no saben qué es lo que se está discutiendo, porque tenemos 2 semanas en este país señalando puntos del contrato que tienen que ser explicados. De hecho, Alianza País le hizo la petición formal con un comunicado a los senadores señalándole 9 puntos específicos que los senadores tienen que revisar antes de aprobar ese contrato. De hecho, lo que le pidieron fue que lo devolvieran, que se lo devolvieran al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo reformule eso. Y yo creo que es lo que debe suceder. Lo que debe, o que el mismo gobierno lo retire, porque el gobierno lo puede retirar en cualquier momento, ellos son los proponentes. El gobierno debería mandar a buscar ese proyecto y decir, ante todos los señalamientos que no han hecho, vamos a retirar el proyecto, lo vamos a revisar, lo vamos a modificar y luego lo vamos a volver a someter modificado, porque no me parece correcta la actitud de los líderes de opinión están desinformando. No, señor, explique lo que está ahí contenido, explique si eso se va a regular por compras y contrataciones, explique qué es lo que va a recibir a cambio el fideicomitente adherente, explique si esas deudas públicas no van a pasar por el Congreso. Todo eso hay que explicarlo y tiene que quedar claro en el contrato, no puede quedar ambiguo. Bueno, pero entre los que hacemos opinión, entre los que trabajamos en la prensa, nosotros fuimos de los primeritos que objetamos ese proyecto. Y nosotros no somos activistas ni nada de eso. Simplemente vimos cosas preocupantes y yo las sigo viendo. Pienso que con el énfasis que se ha asegurado que eso nunca va a pasar al sector privado, bueno, puede que eso sea una preocupación menos, pero sigue habiendo temas muy preocupantes en el proyecto. Entonces, eso es lo mejor que puede hacer el gobierno. Ser flexible, no empecinarse sin dar su brazo a torcer. Esto es sencillamente, bueno, como ha habido inquietudes, no solamente de la oposición, y de hecho no comenzó en la oposición, como ya explicamos, comenzó en la prensa y en la sociedad civil. Entonces vamos a dilucidarlo bien, vamos a hacer vistas públicas también. Exactamente. No, pero además yo no entiendo tampoco por qué es que hay que correr más que la bola. ¿Por qué hay que aprobar ese fideicomiso antes de que exista la ley que regule los fideicomisos? Vamos a aprobar primero la ley que regule los fideicomisos. Vamos primero a hacer la auditoría de Punta Catalina antes de hacerle un fideicomiso a Punta Catalina. Entonces, ¿por qué queremos el resultado antes que el trabajo previo que se necesita hacer para que todo sea más transparente y que todo esté mejor regulado? Ahora, como quiera, quedará una inquietud en la sociedad. Y es las explicaciones que trataron de elaborar los diputados que, habiendo aprobado el proyecto, después salieron a criticarlo. Voy a citar a Rubén Maldonado, que es vocero de la Fuerza del Pueblo, para decir un caso, porque lo mismo hicieron los del PLD, los de... Sí, y no mencionaron los del PRM porque eso lo aprobaron y eso no se arrepintieron de aprobarlo, o no han mostrado arrepentimiento hasta ahora. Pero de los que se devolvieron, entonces, por ejemplo, Rubén Maldonado, yo voy a citar sus palabras textuales. Dice él, la verdad es que el proyecto llegó muy rápido y no tuvimos el tiempo para analizarlo. Además, llegó acompañado de un proyecto que casi todos estábamos de acuerdo para su desarrollo, que es el caso del fideicomiso de Pedernales. Oiga qué argumentos. Que llegó muy rápido. Pero y alguien le puso una pistola en el pecho a los diputados. Tienen que aprobarlo hoy. Son ellos los que deciden cuándo lo aprueban. Pero tú sabes desde cuándo estaba el proyecto en la Cámara de Diputados. Desde octubre del año pasado. Desde octubre. Y dice que llegó muy rápido.
Ahora, sin duda alguna, cuando esto sea conocido en la Cámara de Senadores, habrá mayores cuestionamientos, porque ya el tema está puesto sobre la palestra pública. De hecho, hay algunos senadores hasta del mismo partido de gobierno que han expresado la necesidad de revisarlo, como es el caso de Antonio Taveras. Así que no creo que sea un clavo pasado en la Cámara de Senadores. Pero otra perla fue que el PLD dijo ahora, dice ellos que identificó debilidades en el contrato, pero lo identificó después de que sus diputados lo aprobaron. Vamos a ver esta perla. Cláusula 21 permite cambiar sin causa a la fiduciaria, pudiendo ser sustituida la que es propiedad del Estado por una privada. Bueno, y el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, dice que mantendrán el proyecto. Ojalá que lo reconsideren, ojalá que lo revisen ellos mismos, lo analicen y busquen las partes que puedan ser aceptables y las que han creado temores y preocupaciones que sea objeto de modificación antes de someterlo a votación. Primero, la ley de fideicomiso. Vamos a tener una ley que reglamente eso primero. Que no creo que tengan ningún problema en aprobarla, porque ellos son mayoría. Y vamos a terminar la auditoría de Punta Catalina, que se está haciendo. Vamos a esperar ese resultado para saber de verdad cuánto vale esa planta. No hay que correr más que la bola. ¿Cuál es la prisa? Exactamente. Bueno, así concluimos esta semana. Les deseamos a todos que tengan un feliz domingo, disfrútenlo en familia, preferiblemente, ¿verdad? Diviértanse, descansen y la semana que viene que tengan muchas realizaciones positivas. Hasta el próximo sábado, cuando nos encontraremos aquí otra vez en esta misma semana en Telesistema 11. Bye bye.